Hoy por hoy la portada. Juan Carlos Castañeda. CEPSA patrocina la entrevista de la mañana. 8:12. Agradecemos la presencia de María Jesús Mendívil Jiménez, presidenta del Comité Insular de ASEGI, la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria en Tenerife. Presencia en los estudios de Radio Club. Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bienvenida. Gracias. Antes de entrar en materia específica, leía un reportaje en la prensa a nivel nacional y al final, con dato va, dato viene, y lo corto que es uno, no me quedaba muy claro el asunto. Tradicionalmente, dentro del ADN cultural español, la forma de vida española, siempre se ha apostado por comprar la casa, adquirir la propiedad. Y se decía hace años que había que emular, caminar hacia el modelo europeo de alquilar, de vivir de alquiler. Y venían datos diciendo que por un lado se estaba produciendo un mayor número de arrendamientos, habiendo menos viviendas para esa finalidad, y por otra parte me decían en el artículo, venían a decir que también se mantenía la tendencia tradicional de España de adquirir en propiedad. Al final, ¿dónde estamos? ¿Las pautas han cambiado? ¿Están moderándose? ¿Están cambiando progresivamente o siguen igual? Bueno, España sigue siendo un país donde la gente compra vivienda. Compra vivienda inicialmente para hacer vivienda habitual y después para hacer vivienda para tener un futuro y dedicar esa vivienda al alquiler. Pero la gente compra vivienda, la compra más que la alquila. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Que no existe pues ese paréntesis donde no se sabe exactamente qué va a pasar con él o qué medidas va a tomar el gobierno, donde tu patrimonio, hasta qué punto tu patrimonio va a dejar de ser tuyo, vamos a dejarlo así, ¿no? ¿En qué porcentaje? ¿Y eso qué está provocando? Que la gente no haga inversión en segunda, terceras y cuartas viviendas. No en la necesidad de ser un gran tenedor, sino un pequeño tenedor, no haga uso de esa... no apueste por ello, ¿no? Entonces, claro, limita las viviendas de alquiler. No vamos a añadir, o vamos a añadir mejor, el tema de ese qué pasa con los ocupas, con lo cual también la gente está teniendo miedo de hacer esas segundas inversiones para... Es decir, que el temor a la indefensión del adquirente de potencial de vivienda es lo que tiene en estos momentos en un paréntesis del mercado. Efectivamente, nunca mejor expresado. ¿Y la ley de vivienda, qué opinión le merece a usted? Lo que se ha conocido, lo que ha trascendido y evidentemente lo que se ha puesto en marcha. Bueno, que tiene mucho vacío legal todavía y que para mí deberían fomentar muchísimo más a través de beneficios fiscales como en renta, la posibilidad de deducciones para el alquiler y promocionar a la obra nueva. Y promocionarla desde el tema de ayudas al suelo hasta el tema hipotecario para comprar suelo. Estamos como el ratón que se muerde el rabo, ¿no? Si no hay vivienda de obra nueva, compramos la usada. Pero si ya tengo una mía usada y tengo ese vacío legal, pues me compro la mía y el dinero lo dejo ahí y no lo voy a invertir. Luego la vivienda de alquiler queda muerta. Entonces hay que potenciar nuevamente la vivienda de obra nueva. En cuanto a un debate de carácter ético, yo lo tengo claro. O sea, un pequeño tenedor, una persona que hace un esfuerzo, que consigue pagar su casa, que tiene una segunda, una tercera, una cuarta vivienda, eso al final son ahorradores con un buen salario, peor salario o a base de sacrificio brutal. Esas personas tienen que estar blindadas respecto al tema de la ocupación. Luego, cuando veo a la gente que ha caído en la crisis por las embestidas de la misma, que han caído las clases medias a la pobreza, y lo explican así perfectamente en las ONG, hombre, y ocupan viviendas de grandes tenedores, inmuebles de grandes tenedores, ahí soy más laxo, ¿no? Y sobre todo me preocupa las formas en que actúan determinadas empresas que alardean de unos métodos agresivos de la desocupación, ¿no? De la forma de desalojar a los ocupas, ¿no? Bueno, yo para mí está claro, toda persona tiene derecho a una vivienda, eso está claro, es básico, ¿no? Entonces,
Efectivamente, hay grandes tenedores. Los bancos tienen muchísimas propiedades que están ahí porque tienen un sistema administrativo muy lento y no las sacan, y durante todo ese periodo de tiempo las viviendas quedan vacías. ¿Hay gente con necesidad? Por supuesto, para eso está el Estado. El Estado lo que tiene que ser es más ágil para promover vivienda. Ser ágil y después ser insistente para ver que las viviendas y durante el tiempo revisar las personas que están dentro de esa vivienda, porque afortunadamente la gente cambia de condición económica, afortunadamente. Entonces, si yo hoy tengo la necesidad de tener una vivienda que me la da el Estado, a lo mejor dentro de 3 años no tengo esa necesidad, pero se quedan en ella durante muchos años, ¿vale? Eso es un gran problema. Y no tiene que ver esa situación con la creación de propiedad privada para fomentar la riqueza a las pequeñas personas que, como tú bien dices, tienen una nómina y con mucho esfuerzo han construido una segunda, tercera, cuarta y lo que sea, segundas viviendas, y tienen un patrimonio ahí, porque el patrimonio del ladrillo sigue siendo el patrimonio más seguro, por lo menos a nivel de España, más seguro que existe. No sé si es que viene por esa filosofía de que lo podemos tocar, ¿no? Y entonces viene por ahí. Pero sigue siendo seguro, por lo tanto la gente quiere invertir ahí. Entonces no tiene nada que ver que hagan viviendas sociales, claro que sí, que las normalicen, que las regularicen, que hagan lo que estimen, que se la den a gente que verdaderamente lo necesita. Y por otro lado, que creen un parque de vivienda libre para que la gente pueda hacer inversión y rule todo. Hay muchos vectores. Es un tema apasionante, porque tiene que ver con el desempleo, tiene que ver con la capacidad de los salarios en estos momentos, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras por la inflación, la falta de suelo para la construcción de vivienda, la pausa abierta por esta situación de temor de los propietarios. La verdad que el tema de la vivienda tiene muchas aristas. Y después, yo creo que en este país y en esta comunidad se olvidaron de la vivienda de promoción pública, de las viviendas de protección oficial, se olvidaron por completo. Se metieron en las políticas de obras faraónicas o no faraónicas, pero que tenían un mayor rédito electoral, y se olvidaron del tema de la vivienda, de adquirir suelo para la vivienda. Tenemos un plan de vivienda ahora, pero que prácticamente imagino que estará muy marcado, con independencia de la voluntad del gobierno de Canarias de caminar en ese sentido, de crear vivienda pública, muy marcado por los fuegos artificiales, porque no hay suelo. Sí. Bueno, yo particularmente creo que las viviendas de protección privada, y también las públicas, pero las privadas voy a hablar de ellas, sí, son incluso viviendas que están muy bien construidas. Muy bien construida. Encima tienen unos beneficios fiscales extraordinarios, porque la transmisión el impuesto sobre transmisiones está al 0, con lo cual ahí el cliente, el comprador, ahorra mucho dinero. Y es verdad, ojalá volvieran a trabajar con viviendas de protección oficial y las fomentaran. Pero no está ocurriendo, entre otras cosas porque el suelo está caro. Si el suelo está caro y a mí tú me das solo un margen de dinero por precio metro cuadrado para la construcción y me limitas, como es correcto, bajo mi punto de vista, el precio del metro cuadrado de la protección oficial, no tengo margen de beneficio. En algún lado tengo que reducir, ¿vale? Está claro. ¿Pero es necesario? Sí. ¿Es obligatorio? Para mí también. Y además es una necesidad orientada sobre todo a la gente joven. Y cuando hablo de gente joven, estoy hablando de a 35, 37 y voy a poner hasta 40 años, ¿vale? Que tienen que comprarse una vivienda y que no llegan a salario. Entonces, creo que la vivienda de protección oficial, además de la buena construcción, porque sigue toda una certificación y hay mucha gente detrás de ella, su calidad y su precio, y orientada a este tipo de gente. Muy bien. Es que sucede que con el tema de la vivienda y en otros asuntos en este país se confunden los conceptos políticos, si las derechas que si las izquierdas. Por ejemplo, Austria es un país de carácter conservador,
Pero es que Austria se dedicó, cuando tuvo problemas de vivienda y de los precios de los arrendamientos por las nubes, se dedicó a crear vivienda pública a tutiplén para abaratar. En Alemania, ahora que están empezando con, digamos, a desahuciar a gente mayor, una vivienda de alquiler es una vivienda para toda la vida. O sea, es que son conceptos completamente distintos. Entonces, ¿qué pasa? Que parece que aquí todo tiene que pasar por el tamiz de estos de izquierda o estos de derecha. Y hay situaciones que requieren de practicidad, que requieren de un desarrollo programático de verdad. Bueno, yo no creo ni de izquierda ni de derecha, yo creo puro y simple sentido común. Bueno. No tiene nada que ver el partido político que dirija, nada que ver. La vivienda es una necesidad, eso está claro, de primera orden está claro, y hay que utilizar el sentido común para poder dar cobijo a toda esta gente. ¿Qué tendrá que ver que se realicen viviendas por parte del Estado y paralelamente que se realice vivienda privada? No tiene nada que ver. Preguntan los oyentes, dice, ¿puedes preguntarle si está puesta en deducciones fiscales, los seguros de vida se deducen o tienen que ser el seguro del banco? Pregunta un oyente. Los seguros de vida siempre se han podido deducir dentro de la declaración de la renta. El seguro de vida no, el seguro de hogar. Los seguros de vida en principio no. El seguro de hogar, pero solo una parte del seguro. Bien, dice otro oyente por aquí, efectivamente el alquiler es una solución para los jubilados, a nadie los quiere comprender, aquí estamos esperando alguna ley que nos proteja. Me imagino que, no sé si está hablando de la situación de un arrendatario o de la situación de un propietario que tiene en esa segunda vivienda unos ingresos complementarios. Pero fíjate que ahí volvemos a lo mismo. O sea, un pensionista que viva en una vivienda de promoción pública o de promoción pública, tendrá unos ingresos, y si hubiera si durante el tiempo se revisaran todos esos ingresos que tiene la unidad familiar, podría estar en esa vivienda de por vida. Y no pasa nada. Es que si está, es porque tiene que estar. Y necesita estar ahí porque no tiene otros ingresos. Ya está. Y después, claro, en el tema de la vivienda tiene, como decía, tantas aristas y hay tantos vectores que apuntan hacia la diana y el centro del problema, que en Canarias es que no tenemos vivienda y además tenemos una densidad demográfica, no solamente la natural, la propia de los residentes en Canarias, ya sean nativos o se hayan incorporado hace tiempo a vivir en Canarias, sino que es un territorio muy apetecible. Y estamos sufriendo constantemente ya la incorporación de decenas de miles de personas durante un ejercicio. Sí, tienes toda la razón. De hecho, el sur de Tenerife es, como digo yo, madre de Dios. Parece que no es el sur de Tenerife, sino es el sur de otra isla, no Tenerife. Sí, están viniendo cada vez más pues, por la calidad de vida, por la tranquilidad, por el sistema, por el clima. Y sí, están comprando viviendas que nos las están restando a la población. Bueno, se ha registrado el mejor mes de marzo en cuanto a la compraventa de viviendas desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. La compraventa de inmuebles se ha disparado, pero en viviendas que cuestan menos de 300.000 euros. Sí. Eso es un parámetro claro de la situación económica, ¿no? Total, porque entra una vivienda de alquiler, podríamos decir que una media del alquiler está en torno a los 500, 600 euros, vamos a poner de media. A lo bajito, en Santa Cruz, en Santa Cruz podemos estar ahí en torno a los 800, 900 y para arriba. Entonces, claro, hay muchísima gente que le sale más rentable si tiene un poquito de ahorro, más la ayuda, como se suele decir, del banco familiar, más un pequeñito préstamo, pues conseguir ese 20% y verte con una hipoteca donde a lo mejor la cuota es de 400 euros durante los próximos 30 años.
pero es que son 400 euros donde la casa es tuya y donde puedes poner el tornillo donde te dé la gana, ¿no? En cambio, una vivienda de alquiler no ocurre. Bien, y los pisos de segunda mano registran un auténtico boom ante la escasez de obra nueva, crecen más del doble y suponen más del 80% de las operaciones. Todo está muy relacionado. La gente, frente a esa inseguridad, ¿qué hace? Pues vendo mi piso, que me ha costado muchos años el estar ahí, pero bueno, como no sé lo que va a pasar, no quiero que nadie, que el Estado me diga lo que voy a hacer con él. Entonces, mira, a la porra. Vendo el piso, entonces aumenta el mercado de segunda mano. Porque ya no puedo hacer nada, o no quiero hacer nada, o no voy a invertir, ¿no? Bueno, yo todos los días me levanto de la cama con ganas de aprender. Me hace favor de distinguirme entre la diferencia entre las viviendas temporales y el alquiler vacacional, porque lógicamente tenemos otro problema más sobre la mesa. Bueno. Si hablamos con Houston, le decimos, mira, olvídate, tenemos una tonga de problemas que diríamos en Canarias, ¿no? Muchos problemas. Que ahí se demanda mano de obra cualificada, pero no tenemos vivienda donde albergar a la gente. Ya. La vivienda vacacional es aquella que se distingue porque hay una rotación de más de 3 personas al año sobre la misma, ¿no? Es decir, una rotación que la gente viene, pues es como un apartamento, ¿no? Viene, está unos días, después se va, etcétera. La vivienda para vivienda habitual es la persona que está durante mínimo pues 1 año y hasta máximo 5, renovada a 3. Y después está la vivienda a corto tiempo, que podríamos decir que son personas que están 4 meses, 5 meses en una vivienda, o que el propietario la alquila 2 veces al año, 3 veces como mucho. Eso es una vivienda de un alquiler de corta temporada. Pues a lo mejor alguien que venga a trabajar o que venga a estudiar puntualmente, eso es un alquiler de corta temporada. Evidentemente. En este momento, si se acerca alguien y le pregunta, ¿alquilar o comprar? Yo compro. Compro, ¿no? Yo compro. Sigue siendo la mejor inversión, ¿no? Total. Uh-huh. Yo compro. ¿Y cuando se habla de las viviendas vacías en Canarias, la cantidad que se maneja, tantas miles de viviendas, ¿es un censo real o es una leyenda? Las viviendas vacías en su gran mayoría lo tienen los grandes tenedores. Uh-huh. Ahí tenemos edificios de bancos que todavía están sin adjudicar o pasando por todo el proceso burocrático largo y extenso y que están vacíos. Incluso vas a visitar algún edificio de banco y tienen las puertas blindadas para que no entren los ocupas, ¿no? Uh-huh. O sea, esos son las viviendas que están prácticamente vacías. ¿Hay viviendas de gente, de personas de calle que están vacías? Sí, pero son las menos. Son las menos. Pues hasta aquí hemos llegado, porque me están haciendo señas mis compañeros ya que estamos fuera de tiempo y se nos ha ido corriendo los 20 minutos. María Jesús Mendívil Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros en los estudios de Radio Club Tenerife. Muy buenos días, gracias. Y por contar con nosotros. Gracias. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar no es